mismo. Y el versículo 48 dice, ¿no? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versículos que nos desafían cuando los leemos y nos desafiarán cuando estudiemos correctamente tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes o los que están escuchando por las redes sociales, y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona que está aquí y use mi vida, Señor, para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Mateo 5, versículos 33 al 48. En esta serie que estamos hablando del Rey Mesías, vamos a hablar de la enseñanza transformadora de Jesús. Recordemos que Mateo tiene la intención de decir que Jesús es el Mesías y que las palabras de Jesús tienen mucho más peso que aquellos intérpretes de la ley, aquellos rabinos o maestros o aquellas cosas que han venido escuchando. Tristemente, en el tiempo de Jesús había una mal interpretación de la ley. Y Jesús va a decir, esta es la forma correcta de interpretar la ley, o mejor dicho, vamos a regresar al espíritu de la ley que se la conocía. Hoy también tenemos lo mismo. Han pasado los años en la iglesia, o hemos pasado años en la iglesia, y a veces creemos algunos versículos bíblicos que no están, digamos, relacionados al texto bíblico, o a veces creemos que algo es palabra de Dios cuando realmente no lo es. Así que debemos de recordar qué es lo que dice el Señor o cuál es la enseñanza. Por eso le he puesto enseñanza transformadora de Jesús, porque nos hemos acostumbrado a veces a interpretar el Evangelio, la Biblia, a la forma que a nosotros mejor nos convenga. Y a eso, ¿saben cómo se le llama? Se le llama una teología folclórica, ¿no? Porque yo creo lo que quiero creer. Y este versículo me gusta y este versículo no me gusta, y no es la teología bíblica. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Así que este sermón está dividido en tres partes. Primero, del 33 al 37, Jesús enseña sobre los juramentos, y del 38 al 42 van a ver que Jesús enseña sobre la venganza, y del 43 al 48 Jesús enseña sobre amar a los enemigos. Y hemos visto este tema de que Jesús enseña sobre la ética del reino. Y estos capítulos que vamos a estudiar, hoy terminamos el 5, viene el 6 y el 7, son conocidos como el Sermón del Monte. Y en este sermón Jesús no trata de explicar a las personas el evangelio o la buena noticia para que ellos lleguen a ser salvos, ¿no? Jesús trata de decir a aquellos que ya son salvos cómo deben de comportarse. Por eso se llama la ética, o sea, qué se espera de la conducta de los discípulos, qué se espera de aquellos que dicen, yo sí conozco a Jesús, yo quiero ser un seguidor de Jesús. Entonces, este mensaje es para ti. Versículo 33. Jesús enseña sobre los juramentos. Dice el versículo 33, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompan tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Ahora, esto de los juramentos tiene que ver en conexión con la ley. Recuerden que Mateo, cuando habla de la ley, no está hablando solo en referencia a los 10 mandamientos que conocemos como ley, sino está hablando a el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 al 23, dice esto: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. O sea, Dios puso en la ley
hacer votos, hacer juramentos, si lo podríamos decir. Ahora, Dios también hizo juramentos. Dios juró a Abraham, cuando hizo este pacto con él, que iba a bendecir a todo aquel que lo bendiga y maldecir al que lo maldiga, pero también por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Dios dice, yo juro que lo voy a cumplir. O sea, el juramento en el Antiguo Testamento no era negativo, era algo positivo, era algo que la ley lo ponía en un tema muy alto, pero cuando llega el tiempo de Jesús, ellos, como hemos visto en el estudio anterior, hecha la ley, hecha la trampa, agarraron del juramento y, ¿cómo diríamos? Lo minimizaron, lo rebajaron, hicieron algo tan simple que podían decir, sí, te lo juro, pero no lo cumplían. Y Jesús está regresando a un punto mucho más importante, haciéndole recordar que es pecado que tú jures y no lo cumplas. Pero para escaparse del juramento, miren, el texto dice, 34, perdón. Pero yo digo, no hagas juramentos, dice Jesús, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, porque ellos juraban, te lo juro por el cielo. Versículo 35, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Y Jesús dice, simplemente di, sí, lo haré o no, no lo haré, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Jesús está poniendo, digamos, si la ley estaba acá, no jurar, Jesús lo pone en un alto en una posición más alta, porque ellos lo habían rebajado a tal nivel de que ellos interpretaban así. Si tú juras por Jehová, estás obligado a cumplirlo. Pero si dices, juro por el cielo, juro por la tierra, juro por Jerusalén, o juro por mi cabeza, bueno, no estás obligado a cumplirlo y no es pecado. Jesús dice, no puedes ni jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, porque al final sí es pecado. Que no cumplas tu palabra, sí es pecado. Y creo que en Latinoamérica esta palabra jurar también se ha vuelto así, ¿no? Hay dos opiniones acá, ¿no? En la iglesia evangélica dice, no debes de jurar. Bueno, aunque la Biblia dice que sí prestaron juramento, en el libro de Hechos también juraban los judíos, ¿no? Y tenían que hacerlo. Pablo o Pedro o los mismos que juraron no comer, ¿se acuerdan? Hasta que mataran a Pablo. O sea, había este tipo de costumbre. Lo que está diciendo Jesús no es que no jures, sino que tú digas, lo juro, o hago un juramento simplemente de boca, o sea, no lo voy a cumplir. Ya sea un juramento que hayas hecho hacia una persona o hacia una situación específica, y si tú faltas a tu juramento, estás pecando. Entonces, para evitar esto, deberías de ser creíble, o sea, tu palabra debe ser tan suficiente que si dices sí, debe ser sí, y si es no, debe de ser no. Y porque es más, Santiago, vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, miren el contexto, ¿no? No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, porque juraban por Jerusalén, por su cabeza o por el templo. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Otra vez, Santiago reafirma lo que Jesús está diciendo. Si tú dices, lo juro, y no cumples, es pecado. Es pecado. Entonces debes decir sí o no. Esto es algo que nos desafía, hermanos, como les dije, porque a veces uno viene de esta filosofía del mundo y dices, oye, ¿vas a ir a tal sitio? Sí. O vas a hacer esto, sí, te lo juro, ¿no? Algunos hacen así. ¿Han visto? No. O por la cruz, por esta cruz, ya te lo juro. ¿Y qué significa eso? Ya sabes que no me molestes y al final no lo voy a cumplir.
O sea, para que no me sigas insistiendo, te digo, te lo juro. Y en el fondo sé que no lo voy a cumplir. Bueno, esto se esperaría de las personas que no aman a Dios, no temen a Dios, no siguen a Dios. Pero tú que amas a Dios, tú que sigues a Dios, tú que dices, soy discípulo, discípula, no sé, de Jesús, no deberías hablar por hablar. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y para que esto no sea algo como que tú digas sí y luego no, pues encontremos palabras como por ejemplo, te confirmo, no estoy seguro, pero te confirmo. Porque si dices sí, es terrible. Y yo lo digo esto en Latinoamérica porque a veces en Latinoamérica el prometer es algo tan simple y sencillo, ¿no? No sé cuántas personas ustedes han invitado a la iglesia y te dicen, sí, el domingo estoy ahí. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? A las 9. A las 9 estoy ahí. Y nunca vienen. Pero lo más triste es, como digo, discípulos de Jesús, cristianos, que jueguen simplemente de esta forma y que no tenga valor su palabra. Pues aprendamos a decir sí o no. Está bien decir no, hermanos. No tienes que decirle sí a todo, porque también tienes que aprender a decir no, no puedo. No voy a venir. Voy a hacer lo posible. Pero te confirmo, son palabras, hermanos. Miren, el discípulo de Jesús vive en integridad y honestidad, que su palabra, sí o no, es suficientemente creíble. Así debe de vivir el discípulo de Jesús. Ahora, del 38 al 42, Jesús enseña sobre la venganza. Dice el texto, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos han escuchado esto, hermanos? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús habla de Éxodo 21:24, Levíticos 24:20 y Deuteronomio capítulo 19 y hasta el versículo 21. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Cuando en el tiempo de Jesús, esta ley que está en todo este evangelio, es lo que dice el texto, ellos lo estaban exagerando. O sea, la ley, esta ley en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, no solamente hablaba ojo por ojo, sino decía fractura por fractura. O sea, si alguien intencionalmente, con alevosía o ventaja, como se dice, te fracturaba el brazo o la pierna, tú tenías todo el derecho de fracturarle el brazo o la pierna, mano por mano, cabeza por cabeza, vida por vida, ¿no? Con alevosía y ventaja te quitaban la vida, tú tenías todo el derecho de quitarle la vida. Ya en el tiempo de Jesús, a veces se llegaba a este punto de poder compensar con dinero el daño ocasionado, y es por esto que hoy día en muchas legislaciones o el Código Civil o Penal de cada nación tiene esto, ¿no? De la compensación o la retribución económica frente a un daño o una ofensa causada. Y esta retribución trata de buscar la restitución, pero es tan difícil, ¿no? Es tan difícil poder decir cuánto cuesta, no sé, una pierna, una vida, un estado emocional, cuánto. Pero la idea era de proteger, o sea, era de tener un tope, un límite, porque ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si vas a quitar el ojo a alguien, cuídate porque te van a quitar el ojo, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, como les dije, a esto se lo conocía como la lex talionis, ¿no? O la ley de la retaliación o la ley de la venganza. Y lo habían otra vez manipulado, tergiversado, porque todo era así. Y Jesús llega a un punto de decir, no tomes venganza. Es muy fácil tomar venganza porque es ojo por ojo, y Jesús dice en el versículo 39, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Hermanos, normalmente nosotros cuando damos una bofetada, ¿qué mano usamos? Normalmente, la mano derecha. ¿Y dónde les cae? ¿En qué mejilla?
en la mejilla izquierda. Jesús está diciendo, si te cae en la mejilla derecha, ¿para eso qué tendrías que usar? La mano izquierda. Jesús nos va a presentar 4 casos o 5 donde hay demasiada ofensa, donde pareciera que hay demasiada injusticia. Y nos va a desafiar a nosotros ahora como discípulos de Jesús que evitemos reaccionar de esta forma, que no busquemos venganza. Entonces, la primera es esta. ¿Por qué podría ser tan ofensivo una cachetada con la mano izquierda? Porque recuerden que en el tiempo de Jesús no existía el papel higiénico. Y en este mundo del Medio Oriente usaban la mano izquierda para esos propósitos, ya me están entendiendo, ¿no? ¿Ok? Y siempre andaba contaminada, siempre andaba sucia. Y hacer con esta mano izquierda una cachetada en esa cultura era tan ofensivo que si tú querías pelear con alguien, agarrarte a golpes, entonces empezaba la mano izquierda. Era humillante. Es más, si en este momento, si alguien te diera una cachetada, ¿qué haces tú? ¿Le pones la otra mejilla? No, ¿qué tienes hoy? ¿Qué te ha pasado? Aún así, ya es ofensivo, pero era mucho más ofensivo que lo hagan con la mano izquierda. ¿Y Jesús qué está diciendo? Mira, si te ofenden a tal punto, a tal extremo de usar su mano izquierda, que era uso simplemente para las deposiciones, dale la otra mejilla. No busques venganza. Pon la otra mejilla. Y dice el versículo 40, y si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Miren, los judíos tenían este tipo de vestimenta. La camisa era este tipo de túnica que se lo conocía como la chitona, y la capa o el abrigo se la conocía como el imatión. Y según la interpretación que encontraba ahí Jesús cuando él llegó, se podía decir, si por cuestiones de deuda, porque la mayoría de judíos solo tenía una prenda y esto era costoso, y el que tenía 2 ya era pituco, hermanos. En cambio acá hay personas que si no tienen media docena de zapatos o media docena de pantalones, no están bien, ¿no, hermanos? Pero allá solo tenían uno y era valioso. Y Jesús dice, lo que ellos interpretaban era, en ese tiempo, si en frente a un juzgado perdías tu chitona, o sea, tu camisa, nunca deberías de darle el imatión, tu abrigo, porque eso era demasiado ofensivo y rebajar a la persona. ¿Por qué? Porque si ya le quitabas la camisa y le quitabas el abrigo, ¿cómo iba a quedar una persona desnuda? Por eso es que dijeron, no, la chitona está bien, pero no el imatión. Y Jesús dice, yo no solo te digo que le des tu chitona, dale ¿qué? El imatión. Pero voy a quedar en vergüenza. Jesús dice, así debería de vivir un discípulo. Miren, hermanos, cómo nos desafía. A ver, el versículo 41, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Los soldados romanos tenían este tipo de mochilas o equipo y normalmente en ese equipo, en ese lugar, entraba entre 12 a 20 kilos sus cosas, ¿no? Entonces, lo que dice de 1 kilómetro o 2 kilómetros, normalmente nosotros tenemos en una cuadra 100 metros, normalmente, no sé, en nuestra ciudad. Lo que te está diciendo es llévalo 10 cuadras. Ahora, cuando llega Jesús, según la ley romana, los soldados tenían todo el derecho, porque básicamente Israel o los judíos estaban bajo diríamos, o subyugados bajo el imperio romano, tenían todo el derecho de exigir, lleva mi mochila. ¿Ustedes han visto esas mochilas de los soldados? Llévalo.
a cualquier judío que pasaba por ahí. ¿Y por qué era molestoso y ofensivo esto? Porque tú de repente podías ir a una reunión o tenías tu ropa nueva o limpia y tenías que ir al trabajo, tenías cualquier motivo, por ley te decían, ¿sabes qué? Llévamelo. Y si no lo llevabas, ibas a enfrentar a los soldados o te ibas a meter en problemas con la ley romana. Era ofensivo para un judío que haga esto. ¿Y Jesús qué dice? Mira, de acá, no sé si conoces bien Arequipa, a San Camilo sería quizás 1 kilómetro. No sé, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Llévalo hasta Salaberry. ¿Cuánto? 12 a 20 kilos. Llévalo. Pero tengo que ir, me están esperando para el almuerzo. No, tienes que hacerlo. Pero tengo que hacer esto. No, pero es demasiado humillante. Sí, lo sé. Pero si te dice llévame 1 kilómetro, lleva 2 kilómetros. ¡Wow! En Mateo capítulo 27, versículo 32, bajo esta premisa, ¿recuerdan cuando Jesús llevaba este patíbulo que pesaba entre 40 a 50 kilos? Jesús estaba yendo al Calvario y él estaba agonizando, se cayó y bajo esta ley agarraron a Simón el Cirene, se llamaba, y le dijeron y le ordenaron, ni siquiera, ¿no? Porque estaba ahí, tú llévalo. Y si desobedecía, tenía que ver y enfrentar a la ley romana. Así que tenía que hacer caso. Ahora, Jesús dice el versículo 42, dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Cuántos de ustedes les gusta prestar sus cosas, hermano? Unos dicen sí o no. ¿A cuánto les gusta que le estén pidiendo cada rato? Bueno, este es el caso. De que Jesús dice, si alguien viene cada rato, ¿no? Vecino, 1 kilito de azúcar. Vecino, préstame leche. Vecino, préstame para el pasaje. Vecino, préstame luz. Me acaban de cortar la... No sé, ¿me entienden? O sea, como, ya pues, ya, demasiado molestoso. Sea cualquiera la situación que enfrentaba cada uno de los que estaban escuchando el sermón del monte, porque estaba en esa colina y los demás estaban abajo dirigiendo a sus discípulos, pero también a otras personas, Jesús les desafía. ¿Y sabes qué? Esto sería la demanda del reino. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Esto es, hermanos, ser discípulos. Esto es, hermanos, ser cristiano. Esto es llamarnos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. No es un asunto religioso, no es un asunto simplemente, yo tengo fe. No, es un asunto de la fe puesta en práctica. Es un asunto en el cual nosotros podamos vivir con una conducta que refleje Cristo. Al final, hermanos, el discípulo de Jesús no responde con resentimiento ni odio a las ofensas. Su respuesta es la misma que Jesús tuvo a las ofensas por su pecado. Todo lo que nosotros vemos aquí, la forma en que está hablando de las ofensas, a Jesús lo ofendieron de la misma forma. Le hicieron llevar el patíbulo cuando él era inocente. Lo castigaron, hicieron juicios injustos, lo golpearon, agarraron su ropa y lo sortearon. O sea, Jesús no exige nada de lo que él no haya hecho. Y es más, nosotros hemos ofendido también a nuestro Señor. Y Jesús nos dice, no deben de tener resentimiento ni odio a las ofensas, o a veces a un punto de vista que tú dices, es injusto, o alguien que ha pasado una situación tan difícil y tú guardas odio y resentimiento o estás buscando venganza. Jesús dice, quita la venganza, porque el discípulo de Jesús no debe de vivir de esta forma. Romanos capítulo 12, el versículo 21, Pablo dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Porque algunos dirán, pero pastor, ya es que abusan de uno, ¿no? Que no dice nada. Sí, hermanos. Yo también tengo vecinos que son terribles. No sé si tú tienes vecinos, ¿no? Yo también tengo los conflictos, no sé, cuando estás
manejando o cuando estás comprando o estás en una fila, una cola y alguien se mete en la fila y tenemos esos conflictos. Pero no dejes que el mal te venza. Vence el mal haciendo el bien. Ahora, versículo 43 al 48, Jesús enseña sobre amar a los enemigos. Dice el versículo 43, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Si tú has leído la ley, el Pentateuco, ¿han leído esta parte? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Qué creen, hermanos? ¿Han leído o no? No, pero obviamente en el tiempo de Jesús, los rabinos se habían encargado de ponerle estas palabritas a la ley. Y es que esto que en el año del año 48 al 56 que descubren el código o los rollos del Mar Muerto que se conocen en las cuevas de Qumran, se nota cómo ellos habían manipulado escribiendo encima, ¿no? O como extra, ama a tu enemigo. Y esta es una tergiversación de la palabra que algunos lo creen. Por ejemplo, hay algunos que creen algo chistoso, ¿no? Para mí, gracioso. Han escuchado a una persona decía, el apóstol Pablo dijo, al que madruga, Dios le ayuda. Dije, Dios mío. Bueno, usted dice, eso no está en la Biblia. Pero ¿qué de aquellas personas que hablan de que tu dinero es la semilla? Ustedes han escuchado a veces, Jesús dijo, yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. ¿Y Jesús dijo eso? No. Dios bendice al dador alegre. Amén. Amén. Y tú lees en la Biblia y no dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Qué? ¿Sabes qué dice? Dios ama al dador alegre. Y ahora mi bendición, dirán, no, pues tu bendición va a estar ahí, ¿no? O sea, pero no es que te apoyes de unos versículos que a veces, como digo, no se han dado la molestia o de leer o investigar. Y esto era lo mismo. Cuando llegó Jesús, la gente decía, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. ¿Y quién era tu enemigo? Un pagano, un gentil. Y es más, el Imperio Romano, los mismos soldados eran considerados enemigos. Entonces Jesús decía, nos amamos entre nosotros, ¿no? ¿Quién sería mi prójimo? Otro judío. Pero un gentil, un publicano, un romano, no es mi prójimo. Por lo tanto, ¿qué es? Mi enemigo. Y eso decía, bajo la ley, yo puedo hacerlo. Entonces, en Levítico capítulo 19, 18 dice, no busques vengarte, ¿no? Ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, eso decía la ley, no decía nada, ama o que diga, odia a tu enemigo. Y entonces Jesús dice, yo les digo, si ustedes han escuchado eso que la ley habla de estos rabinos, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Uy, esto es otro, como les digo, la enseñanza transformadora, desafiante de Jesús. ¿Tienes enemigos, hermanos? Sí. Puede ser alguien de tu casa, un familiar, alguien que te ha roto el corazón, no sé, ¿no? Los jóvenes, alguien que te ha hecho daño, quizás cuando has sido niño o niña, alguien que ha hecho daño a tu familia, y tú miras y dices, son mis enemigos. Y Jesús, mira lo que nos dice, ámalos. Y si te persiguen, y esto sucede en la ventana 1040, ora. No dice, ama a los que te persiguen, por si acaso, ¿no? Dice, ora. Pero si es tu enemigo, ama. ¿Pero qué significa este amor? En el griego, la palabra es agapate, que viene de la palabra ágape. Y que en ese contexto, como les dije, estaba explicando que los romanos eran sus enemigos, eran crueles, hermanos. Mataron miles de judíos, y millones al final, ¿no? Cuando tomaron el templo de Jerusalén, el año 70, mataron muchas personas. Pero el amor que está diciendo acá, no es ese amor romántico que está diciendo, invítalo, sácalo al cine, ¿no? A tu enemigo, no está diciendo, sino que tienes que tener este tipo de amor incondicional.
Y este amor de Dios está basado en la misericordia y en su gracia y en su justicia, o sea, está conectado, pero más en la gracia y la misericordia. Y el amor que muestra Dios hacia sus enemigos está basado en su gracia, como les dije, o sea, en este regalo incondicional. No es que hay algunas personas hablando de la tergiversación o mala interpretación de la Biblia. Muchos han escuchado esto que dice, Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Y lo toman como si fuese una parte bíblica o doctrina bíblica, cuando ni siquiera un cristiano dijo esta frase. ¿Saben quién lo dijo? Gandhi. No es bíblica y no está de forma sostenible dentro de la doctrina bíblica, porque el hombre es enemigo de Dios. El ser humano es considerado enemigo de Dios, porque ha roto su ley y cuyo objetivo del ser humano, al tergiversar la ley, al malinterpretar la ley o al romper la ley y ofender a Dios, se hace merecedor del juicio. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos, Dios está airado contra la humanidad, porque ellos se han vuelto idólatras, porque ellos han tergiversado hasta la sexualidad. O sea, Dios está airado, no contra el pecado, sino contra el ser humano, porque el ser humano es el que produce ¿qué? Pecado. Entonces no puede decir, no, Dios ama así, los cuida, los apapacha a los pecadores, pero no quiere su pecado. No, el ser humano es enemigo de Dios. Pero este amor, ágape, está basado en la gracia y en la misericordia. Es como, para que me puedan entender, ¿no? O sea, es como el padre o la madre que tiene un amor muy parecido al ágape hacia su hijo, hacia su hija, y el hijo se porta mal. El hijo se mete en vicios o se mete en cualquier situación. El padre lo abraza, le dice, ay, qué bonito hijito que te has metido en drogas, borrachito, ven. Le dice, no, o sea, no está de acuerdo, pero muestra gracia y misericordia con el fin de que pueda cambiar, pueda volverse un hombre de bien, una mujer de bien. Y en ese sentido igual, el Señor espera que en este amor ágape, un día este pecador se arrepienta, un día conozca la gracia y por la misericordia de Dios sea librado del castigo. A eso se está refiriendo. Miren, por eso Lucas lo ha interpretado de esta forma, o lo describe esta parte del Sermón del Monte, y dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. Lloren por aquellos que los lastiman. Y esta oración, como decía, también es para que el Señor transforme sus corazones, cambie su vida, porque viviendo de esta forma, aquellos que lastiman, aquellos que ofenden, aquellos que persiguen, sabemos que su castigo es el lago de fuego, el infierno, la condenación eterna. Pero entonces ora para que la gracia, la misericordia y el amor ágape los alcance. Esa es la responsabilidad del cristiano. Versículo 45, dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. O sea, miren el condicional, ¿no? Si tú haces esto, eres hijo. ¿Y cómo es el Padre? El Padre dice, pues Él da la luz de su sol, porque es el sol del Señor, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los injustos y los injustos por igual. O sea, haciendo eso, dice, recién eres hijo de Dios. O sea, no soy hijo de Dios porque vengo a la iglesia. Está bien venir a la iglesia. No soy hijo de Dios porque me sé una alabanza. Está bien entender alabanzas. No soy hijo de Dios porque simplemente, no sé, tengo una gorrita o un polo que dice Jesus, I love Jesus, ¿no? O sea, algo cristiano. Soy hijo porque reflejo a mi Padre. De tal palo, tal astilla, decimos. Y el Padre tiene esto que hace salir su sol, porque le pertenece, y hace caer la lluvia, malos y buenos, justos e injustos. Y es por esto que nosotros podemos ver cómo el injusto prospera. Parece que al injusto le va bien, o al malo le va bien, y yo que soy bueno, entre comillas, si somos buenos, o que soy justo,
y la veo mal, pastor, ¿no? Pero el otro está construyendo, no sé, su casa de 5 pisos y yo a las justas mi cuartito, ¿no? El otro está que se compra esto, el otro que le va a esto, el otro y está feliz. Y Dios dice, yo lo hago esto. El sol sale para buenos, para malos. No es porque tú, y ahí va esta pseudo teología de fe y prosperidad, ¿no? Donde tristemente dicen que si tú eres hijo de Dios, no vas a ser pobre, no vas a estar enfermo y vas a ser rico, millonario, buena salud. Y cuando lees estos versículos no quiere decir eso el Señor. ¿Sabes cómo se llama en la doctrina esto? Gracia común. ¿Y qué es la gracia común? Es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones, pero que no son parte de la salvación. Por eso vemos al injusto, al malo prosperar, crecer o tener quizás buena salud, o quizás ha pasado el COVID y muchos han dicho, pero pastor, ¿por qué no ese injusto, ese malo ha ido al cementerio? ¿Por qué una buena persona? ¿Por qué una persona justa? ¿Por qué una muy buen cristiano ha tenido que partir? Frente a esas preguntas, Dios dice, yo hago salir el sol para buenos y malos. Y bajo nuestra perspectiva humana decimos, uy, eso no es justo, ¿no? Sí es justo porque Dios lo hace. Pero como cristianos nosotros tenemos algo mucho más valioso que esta gracia común del Señor. ¿Sabes qué es? La salvación. Y en la salvación tenemos el perdón de pecados. Tenemos la regeneración, tenemos la reconciliación con el Padre, tenemos la vida eterna y tenemos la glorificación. O sea, eso no tiene precio, hermanos. Porque al final, si aquellos que disfrutan de la gracia común, ojo, esta gracia común no los salva a las personas del lago de fuego, no les da vida eterna, simplemente les da la bendición material acá en este mundo o la salud, pero en este mundo. ¿Y qué llevamos de este mundo, hermanos? Nada. ¿Cuántas personas que se han aferrado al dinero, se han aferrado a ese estilo de vida y a veces han descuidado su vida espiritual por este término, hoy día no han llevado nada? Hace poco me contaba una persona que falleció y ni siquiera sabían cuánto dinero tenía en su cuenta y para qué, para que otra persona venga que supuestamente tenía derechos y se ha llevado todo el dinero y la familia nunca disfrutó nada ni él disfrutó nada. Pero la salvación nadie te lo quita. Así que, aún en medio de todo esto, hermanos, debemos recordar, no importa el pasado, nosotros debemos ser fieles al Señor, porque la riqueza no es sinónimo de bendición o mucha fe, según los términos bíblicos, ni la pobreza es sinónimo de pecado o poca fe. Porque bajo esos términos a veces de fe y prosperidad dice, si tú eres pobre estás en pecado, ¿no? O no tienes fe. No, hermanos, hay personas justas, buenas, que van a ser pobres. Y hay personas justas y buenas que van a ser ricos. Y hay personas injustas o malas que van a ser ricos, injustas y malas que van a ser pobres. No tiene nada que ver con esto. Hay gracia común para el pecador. Ahora vamos a terminar, hermanos, 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Versículo 47. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. En el griego tus amigos la palabra es hermanos. Y dice el versículo 48, pero tú debes ser perfectos. Sí, como tu Padre en el cielo es perfecto. Esta palabra perfecto, hermanos, viene del griego teleios o teleioi, que significa perfecto, entero, completo, maduro, íntegro. O sea, que no está dividido y es comprensivo y lo incluye todo. Me gusta la traducción de la NTV, como ya lo ha hecho la labor bastante de la interpretación del texto, pero es curioso que esta palabra perfecto no lo ha quitado. Porque muchos intérpretes de la Biblia dicen, en lugar de decir perfecto debería decir maduro. Porque al final eso es, ¿no? Alcanzar la perfección es ser un cristiano maduro. Y ser maduro es cuánto dejas de salir a Jesucristo de ti. Cuánto te alejas del pecado. Cuánto reflejas en tu carácter, en tus palabras a Jesucristo. Eso es ser maduro, o básicamente sería ser íntegro.
La Biblia dice que anhelemos la perfección porque nuestro Padre Celestial es perfecto, pero tampoco esa interpretación de que tú tienes que ser perfecto, sin defectos, sin pecado, sucede el día de hoy porque tenemos esta herencia pecaminosa. Así que no somos perfectos sin defecto como lo fue Jesús, sino somos perfectos en el sentido de ser maduros o íntegros que anhelamos, obviamente, esa perfección. Es curioso que David fue llamado un hombre íntegro en el Antiguo Testamento y él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo les pregunto, ¿David fue íntegro? ¿David fue sin pecado? No. ¿Pero a qué se refería esto? Es una persona íntegra, es que no está dividido o que, ¿sabes qué? Está maduro. Y esto significa no me voy a alejar de Dios, pase lo que pase, haya injusticias, haya ofensas, haya momentos difíciles, yo voy a reflejar a Cristo en medio de esta situación. A pesar de que David vivió de esta forma, él nunca dejó a Jesús o a Dios en segundo lugar. Él se arrepintió. Por eso el discípulo de Jesús, hermanos, es íntegro en su lealtad a Dios y a pesar de tener un pasado desleal a los mandamientos de Dios, se mantiene firme y leal. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, 1 Timoteo 1:5 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, con una conciencia limpia y de una fe sincera. Así vamos a reflejar a nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol para buenos y malos y la lluvia para justos e injustos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el discípulo de Jesús vive con tanta integridad que su sí y su no son creíbles. Número 2, el discípulo de Jesús no vive con odio ni resentimiento o con deseos de venganza ante tanta injusticia. Y número 3, Dios da el sol y la lluvia sobre justos e injustos por su gracia común, más la salvación, el perdón, la reconciliación y glorificación son beneficios de la gracia salvadora. Ojo, ellos no tienen gracia salvadora, solo tienen gracia común. Y número 4, el discípulo de Jesús vive en lealtad a su Señor y desea imitarlo porque está en búsqueda de la perfección, madurez, como podríamos llamar. Esto es, vivamos en lealtad, nuestro deseo debe ser imitarlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero preguntarte, ¿cuál de todas ellas te falta practicarlo? ¿Tienes todavía deseos de venganza en tu corazón? ¿Cómo respondes frente a las ofensas o las injusticias? ¿Tienes problemas con decir sí y no cumplirlo porque eso es pecado? ¿Estás siendo fiel y quieres imitar a tu Señor? Vamos a orar y mientras voy orando, dile, Señor, ayúdame en esta área, Amén. Padre Celestial, quiero darte gracias una vez más. Tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de 2 filos. Y nos hablas de cómo debe ser nuestra conducta y cómo debemos de responder frente a los juramentos o de hablar de forma tan ligera y que nuestras palabras no tengan el valor ni el peso que deberían de tenerlo. Ayúdanos a decir sí y cumplir nuestro sí. Y también aprender a decir no y cumplir nuestro no. Ayúdanos también, Señor, frente a las ofensas o las injusticias, ya sea en un tribunal, ya sea, Señor, bajo un gobierno corrupto, inmoral o bajo sus autoridades. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu nombre, tu gloria. Y frente a los enemigos que podrían presentarse o levantarse, Señor, durante el tiempo que vivimos, amarlos, orar por ellos, esperar, Señor, que puedan conocerte un día. Es difícil, pero no imposible, Señor, seguir tus palabras. Pero es el desafío
de tomar nuestra cruz cada día y seguirte a ti. Que tu gracia salvadora, Señor, nos guíe, nos enseñe, nos muestre el camino cada día y podamos ser maduros. Podamos, Señor, anhelar esa perfección como tus hijos. En tu nombre, Señor, oramos así, amado Jesús. Amén.